Bienvenidos a The Debate. Fíjate, cuando piensas en el centro exacto de un estadio de fútbol, pues lo normal es pensar en una energía puramente humana, ¿verdad? Claro, totalmente. Es una sensación casi primitiva, esa tensión que casi puedes tocar con las manos. Exacto, pero ahora, imagínate fusionar esa energía cruda y abrumadora con un pulso digital incesante, invisible pero omnipresente. O sea, nos encontramos de lleno ante el Mundial de 2026. Que no es poca cosa, ¿eh? No, para nada. Un torneo que, como sabemos, se extiende por 3 países y alberga a 48 selecciones. Pero el verdadero hito sin precedentes aquí no es geográfico ni diaforo. Es que, fíjate, el jugador más decisivo sobre el césped ya no lleva botas de fútbol. Ni siquiera tiene pulmones, de hecho. Hablamos de una inteligencia artificial que procesa millones de datos por segundo mientras el balón rueda. Justo. Y es precisamente esta presencia invisible la que nos obliga a plantearnos una de las cuestiones más profundas en la historia del deporte. A ver, estamos introduciendo una entidad analítica, una máquina diseñada para la perfección matemática, en un entorno que históricamente se ha definido y, se ha celebrado por su imperfección humana. Y esa tensión que mencionas es, digamos, la dialéctica central de nuestro análisis de hoy. Con máquinas escudriñando literalmente cada brizna de hierba, la pregunta es clara. ¿Estamos ante la evolución perfecta del fútbol, impulsada por una precisión milimétrica y datos objetivos, o corremos el riesgo de destruir la esencia emocional, creativa e impredecible del llamado deporte rey? Es la gran pregunta, sí. Para dejar mi postura clara desde este mismo instante, yo sostengo firmemente que la integración de la IA mejora radicalmente el juego porque aporta una justicia matemática irrefutable, un ritmo más fluido y una seguridad médica preventiva impensable hasta hoy. Ya. Pues yo, por mi parte, sostengo que esta parametrización extrema de cada movimiento acaba mecanizando el deporte, corriendo el enorme riesgo de asfixiar la intuición humana y la creatividad innata del jugador de calle. A ver, para entender la magnitud de esta revolución, creo que, no podemos quedarnos en la teoría. Tenemos que bajar al nivel del césped. Y todo comienza con el núcleo de este deporte, que es el balón. El material que estamos analizando saca a la luz una cifra que, sinceramente, lo cambia todo. 500. 500 hercios, sí, para que nuestros oyentes se sitúen un poco. Exactamente. El nuevo balón inteligente lleva suspendido en su interior un microsensor que emite 500 puntos de datos por segundo. Y la pregunta lógica es, ¿por qué tantos? ¿Por qué 500? ¿Por qué hace falta? Claro. Pues porque cuando un jugador golpea el balón a 100 km/h, las cámaras de televisión tradicionales, que graban a 60 o a 120 fotogramas por segundo, lo que ven es un borrón. Un borrón borroso, sí. Es físicamente imposible para el ojo humano o para una cámara normal determinar el milisegundo exacto en el que el pie contacta con el cuero. Ahí está. Pero a 500 hercios ese borrón desaparece por completo. Tienes la cronología absoluta del impacto. Y claro, esa información no se queda flotando mágicamente en el balón. No, que va. Esa señal viaja a la velocidad de la luz a una red especializada de cámaras instaladas bajo el techo del estadio. Pero aquí viene el salto cualitativo, el cómo funciona esto realmente. La IA no está mirando el partido como tú o como yo en la tele en 2 dimensiones. Está construyendo modelos en 3 dimensiones en tiempo real. Y para lograrlo, rastrea 29 puntos anatómicos específicos en cada uno de los 22 jugadores. O sea, básicamente está mapeando un esqueleto digital en movimiento por cada jugador sobre el campo. Eso es. Sabe perfectamente dónde está el hombro, el codo, la rodilla y la punta del pie. Piensa en el fuera de juego, que lleva, décadas siendo la regla más polémica y frustrante del fútbol. Totalmente. Dada respecto al último defensor, la IA cruza el momento exacto del impacto del balón a 500 hercios, con la posición exacta del esqueleto de Mbappé en ese mismo milisegundo, y envía la decisión al reloj del árbitro en menos de un segundo. Una locura de rapidez. Se acabaron de un plumazo esas agónicas pausas de 5 minutos en las que un árbitro en una sala oscura trazaba líneas rojas y azules a mano sobre una pantalla pixelada. En partidos de eliminación directa, mantener este ritmo fluido es, para mí, como defensora de este sistema, la culminación de un deporte mucho más justo.
Ya, yo lo abordo desde otro ángulo. A ver, toda esta infraestructura que describes de forma tan fascinante, porque lo es, esos 29 puntos anatómicos y la erradicación del borrón óptico, todo esto parte de una premisa filosófica con la que disiento profundamente. Todo esto asume en el fondo que el fútbol es un problema matemático que debe ser resuelto. Bueno, y no lo es, en cierta medida. Hablamos de distancias, de geometrías en el campo. Tiene geometría, claro, pero en su núcleo, el fútbol es una expresión del caos humano. Fíjate en los límites de esta hiperracionalización que el propio material documenta. A ver, Antes de que empiece este mundial, los superordenadores procesan millones de variables: el histórico de los jugadores, la velocidad del viento, las formaciones tácticas. Imagina un partido de cuartos de final, donde la máquina, tras analizar absolutamente todo, le otorga a un equipo modesto apenas un 3% de probabilidades de victoria frente a una superpotencia. matemáticamente estaríamos hablando de un milagro si ganan. Una rareza estadística. Exacto. Y sin embargo, el milagro ocurre. El equipo modesto gana. Y la pregunta que debemos hacernos es, pues, ¿por qué fracasa esa máquina tan perfecta de la que hablas? Porque es una probabilidad, no una certeza. Porque esos datos, por masivos que sean, son incapaces de cuantificar lo inefable. ¿Cómo parametrizas el corazón o la voluntad de resistencia de un equipo que juega por su país? Un algoritmo, bueno, no puede medir la presión psicológica aplastante, ese peso en el estómago que siente un delantero cuando 80.000 personas le silban antes de lanzar un penalti decisivo. Hombre, el factor psicológico está ahí. Su ritmo cardíaco sube, su visión periférica se reduce, y de repente la estadística de que acierta el 80% de las veces por la derecha no sirve de absolutamente nada. Entiendo tu punto. El factor emocional es innegable. Y no olvides el factor de la inspiración. La máquina no puede predecir la magia absoluta de un portero desconocido que, movido por la euforia del momento, tiene el partido de su vida y lo para todo. Al intentar esterilizar el juego de sus imperfecciones con esos sensores tan modernos de 500 hercios, perdemos de vista que son precisamente esas imperfecciones las que generan la narrativa heroica que nos hace amar este deporte. Entiendo por qué piensas eso. Es indudable que la épica nace de superar la adversidad y, bueno, del error humano. Pero esa misma cuantificación que te preocupa por esterilizar el juego es la que está literalmente salvaguardando el bienestar físico de los jugadores para que puedan, precisamente, protagonizar esa épica. ¿En qué sentido? Pues que si seguimos la lógica de los datos y nos trasladamos de lo que ocurre en el césped a lo que pasa en los banquillos, el cambio es abismal. Ah, ¿te refieres al uso táctico en tiempo real? Me refiero a la salud, fundamentalmente. Los entrenadores ya no operan simplemente mirando el partido y tomando notas a ojo. Toda esa avalancha de datos de los 29 puntos articulares alimenta lo que el material denomina gemelos digitales. Que, para que nos entiendan, es una réplica virtual y en vivo del estado físico del jugador, proyectada en la tableta del cuerpo técnico, ¿verdad? Tal cual. Y aquí es donde la tecnología para mí se vuelve profundamente humanista. O sea, no se trata solo de saber si el jugador corre muy rápido. La IA cruza dimensiones de datos complejísimas. Toma el historial médico del jugador, por ejemplo, lesiones previas en los isquiotibiales. A eso le suma factores ambientales severos. Pensemos en el calor asfixiante y la altísima humedad de sedes como Monterrey o Miami en pleno verano. El sistema evalúa ese estrés térmico, analiza cómo la zancada del jugador, según su esqueleto 3D, está perdiendo simetría debido al cansancio y lanza una alerta predictiva. Una alerta directa al entrenador. Sí, un aviso que dice, literalmente, hay un 85% de riesgo de que este centrocampista sufra una rotura fibrilar si juega 10 minutos más. Hombre, esto no es matar el romance del fútbol, es medicina preventiva en directo. Es proteger el corazón y el cuerpo del jugador del que hablabas antes, asegurando que no arruine su carrera por un esfuerzo que la máquina sabía que su cuerpo ya no podía soportar. Proteger el cuerpo, a ver, te lo concedo, es un avance innegable y loable, estoy convencido de ello. Pero debemos analizar qué ocurre cuando trasladas esa misma herramienta analítica a la estrategia pura y dura. Porque ese nivel de control panóptico engendra un fenómeno fascinante, pero perturbador, que el texto describe como espionaje algorítmico.
¿Te refieres a cómo se estudian los equipos entre sí ahora? Exactamente. Históricamente, la lectura del juego era un arte basado en la intuición. Un ojeador se escondía en la grada de un entrenamiento rival con una libretita, intentando adivinar si jugarían con defensa de 4 o de 5. Ahora, la guerra fría cibernética en los banquillos es total. Los equipos ya no estudian al rival, intentan hackear e invertir la ingeniería de sus modelos predictivos. Es decir, si mi equipo tiene una IA que me dice cómo jugar, ¿tu equipo usa una IA para predecir qué me está diciendo mi IA? Ahí le has dado. Y ese es el problema fundamental. La táctica se reduce a matemáticas frías. Si el algoritmo rival sabe exactamente cómo va a presionar tu equipo porque ha asimilado 10.000 horas de vídeo y millones de datos, la toma de decisiones en el banquillo deja de ser una lectura intuitiva del flujo del partido. Se convierte en una simple ejecución de contramedidas dictadas por un servidor. Estamos despojando al entrenador de su agencia. Lo estamos convirtiendo en un mero operador de sistemas, un técnico informático en chándal en lugar de un estratega genial. Ya te entiendo, y sé por qué lo ves así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva completamente diferente. Lejos de convertir a los entrenadores en autómatas dóciles, esta situación les está exigiendo un nivel de imaginación sin precedentes en la historia del fútbol. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A ver, Al ajedrez de élite actual. al ajedrez, explícame eso. Fíjate en cómo juegan figuras como Magnus Carlsen hoy en día. Saben que esos oponentes se han preparado usando inteligencias artificiales invencibles, que calculan millones de movimientos. ¿Y qué hace Carlsen? Pues en las primeras jugadas hace un movimiento totalmente absurdo, algo subóptimo, casi ilógico. Para descolocar. Exacto, no porque sea la mejor jugada, sino para sacar a la IA y a su rival de la base de datos. Los obliga a pensar por sí mismos en posiciones desconocidas. En el fútbol de 2026 está pasando exactamente lo mismo. Como bien señala el material, para contrarrestar la lógica implacable del algoritmo rival, los entrenadores humanos se ven obligados a diseñar jugadas a balón parado que son deliberadamente antinaturales. Jugadas anómalas diseñadas para romper el patrón ya. Eso es, imagina un córner donde los 11 jugadores se ponen fuera del área y entran corriendo en círculos. Movimientos que no tienen ningún sentido estadístico, única y exclusivamente para crear un punto ciego en el modelo predictivo de la máquina. ¿No te parece fascinante? Irónicamente, la existencia de una IA casi omnisciente no está matando a la creatividad. Al revés, está forzando a los humanos a alcanzar niveles de pensamiento lateral e intuición muchísimo mayores. Tienen que pensar de forma irracional a propósito, ¿quieres decir? Justo para poder engañar al ordenador. La máquina actúa, por tanto, como un catalizador para una genialidad humana mucho más profunda. Es un argumento hábil, lo reconozco. Sugerir que la tiranía del algoritmo fomenta una especie de rebelión creativa es casi poético. Pero piénsalo bien, esa rebelión es reactiva, no expresiva. ¿Cómo? Reactiva. Pues que el entrenador está diseñando esas jugadas surrealistas no porque el alma del juego lo pida o porque nazcan de su inspiración natural, sino puramente para engañar a un servidor. Es una creatividad secuestrada. Sin embargo, si me permites, creo que debemos seguir el hilo lógico de todo esto. Si los datos definen al balón, a los jugadores y a los entrenadores, es inevitable analizar qué pasa con quienes están al otro lado de la pantalla, los aficionados que consumen esto y muy especialmente los niños que heredarán el deporte. Y ahí es donde mi preocupación se vuelve verdaderamente existencial. Pues fíjate que ahí es justo donde, para mí, la democratización y personalización de la experiencia del fútbol alcanza su punto máximo. Pensemos en cómo esta avalancha de datos llega al espectador. A través de la aplicación oficial del torneo, el aficionado ya no es pasivo, se convierte literalmente en el realizador de su propia transmisión. ¿Te refieres a la interfaz sobreimpresa en pantalla? Sí, pero es mucho más avanzado que unos simples rótulos. La IA te permite sobreponer gráficos en tiempo real. Imagina que Mbappé recibe el balón fuera del área. En tu pantalla, ves inmediatamente que tiene un 14% de probabilidad de marcar desde esa posición. Pero no solo eso, puedes personalizar el audio. Eso sí me parece curioso, la verdad. Claro, puedes pedir a la IA que cambie la narración tradicional por una narración generativa diseñada específicamente para que los niños entiendan las reglas tácticas mientras lo ven. Incluso puedes usar traducción instantánea con la voz clonada de tu comentarista local favorito, aunque el partido se esté narrando originalmente en japonés. Es innegablemente un despliegue de software impresionante. Lestera,
Que si estás físicamente en el estadio, la barrera entre lo digital y lo real sencillamente desaparece. Levantas tu teléfono móvil, lo apuntas hacia el terreno de juego y mediante realidad aumentada empiezas a ver etiquetas flotando sobre las cabezas de los jugadores en directo. Ves a qué velocidad exacta están corriendo en ese sprint o las líneas de pase óptimas proyectadas sobre el césped real. Es la fusión perfecta. Estamos viviendo dentro de un videojuego hiperrealista, pero con el sudor, la hierba y la inmediatez de la realidad física. Lo siento, pero no me convence en absoluto. Permíteme explicarte por qué. Adelante. Acepto el atractivo estético. Es indudable que ver velocidades y probabilidades flotando sobre los jugadores en un estadio es visualmente deslumbrante. Es una barbaridad. Pero si rascamos esa brillante superficie de entretenimiento de realidad aumentada, encontramos una amenaza profunda para la naturaleza misma del futbolista del futuro. Si el aficionado consume el fútbol hoy como si fuera un videojuego de gestión basado en el cálculo constante de la eficiencia y, la optimización del espacio, esa misma filosofía de datos ya está calando inexorablemente en las canteras y academias juveniles. Mi gran temor es que estemos mecanizando la enseñanza del deporte. A ver, ¿en qué sentido mecanizando? Los entrenadores de cantera siempre han aplicado rigor táctico, siempre han querido que el jugador tome la mejor decisión. Sí, pero antes la mejor decisión tenía margen para la locura genial. Ahora mecanizamos en el sentido de que estamos erradicando el espacio para lo irracional. Piensa en el jugador de calle. El talento puro. Ese chaval que aprende a base de puro instinto en terrenos de tierra irregulares, donde el balón bota mal, ese que improvisa soluciones imposibles, un taconazo ciego, una rabona, que ningún modelo de datos recomendaría jamás porque son de altísimo riesgo y estadísticamente ineficientes. Ese jugador es el alma de este deporte. Ya veo. ¿Te preocupa que el sistema de datos penalice al genio por no ser eficiente? Exactamente. Fíjate en cómo funciona ahora. Si a ese niño prodigio, cuando entra en una academia, se le evalúa constantemente mediante métricas de software que iluminan en rojo cada vez que intenta un pase arriesgado o un regate estadísticamente desfavorable, lo que va a ocurrir es que dejará de intentarlo. El sistema lo sentará en el banquillo por, bajar el porcentaje de retención de balón. Claro, porque el algoritmo prioriza el pase seguro. Y así extinguiremos esa creatividad innata, esa chispa imposible de enseñar. El material que leímos cita a una socióloga del deporte que lo resume de forma brillante. Ella advierte: la IA debe ser la herramienta del atleta, nunca su titiritero. Cuando glorificamos el porcentaje de acierto algorítmico, corremos el enorme riesgo de atar hilos a las extremidades de los futuros talentos, obligándolos a bailar al ritmo aburrido y predecible de una máquina. Esa cita de la socióloga es fantástica y de hecho creo que es el núcleo perfecto para encontrar el equilibrio en este debate. Entender la tecnología como herramienta y no como titiritero significa reconocer una verdad irrefutable, y es que la IA no salta a cabecear un córner en el minuto 90 bajo una lluvia torrencial. Cierto, el esfuerzo final siempre es humano. Es que fíjate en la dinámica real de esto. La IA, a través de tus gafas de realidad aumentada, te dice que ese centro al área tiene un escaso 18% de probabilidad de éxito. Y te lo dice porque ha calculado la tremenda fatiga de las piernas del lateral, la envergadura del portero y la posición ventajosa de los centrales rivales. Todo está en contra, pero de repente el delantero humano, con los músculos ardiendo de cansancio, encuentra una décima de segundo de anticipación, salta por encima de todos y clava el balón en la escuadra. El factor sorpresa. Es el músculo, el sudor y la voluntad del ser humano lo que desafía y destroza esa probabilidad estadística. Para mí, la existencia de esa métrica hace que la proeza atlética humana sea aún más espectacular, porque ahora sabemos, matemática y objetivamente, lo increíblemente difícil que era lograrla. Es una visión muy romántica de los datos, lo admito. Pero mi punto es que corremos el peligro real de que la narrativa acabe centrándose más en la precisión y elegancia del cálculo que en la belleza del esfuerzo. Cuando el misterio se desvanece por completo, cuando tras el gol podemos diseccionar en 3 dimensiones exactamente por qué ocurrió basándonos en 29 puntos anatóricos y 500 señales por segundo, pues corremos el riesgo de reducir el asombro puro a una simple ecuación confirmada en pantalla. Ya, el exceso de análisis. El fútbol ha prosperado, ha paralizado países enteros durante más de un siglo precisamente porque es un arte imperfecto. Es un teatro continuo de errores compartidos, de pifias inexplicables y de redenciones inesperadas.
Si le quitamos el misterio, le quitamos gran parte de su encanto. Comprendo perfectamente esa nostalgia por el misterio, pero creo que ambas perspectivas nos llevan inevitablemente a comprender la síntesis de este monumental cambio de paradigma. El Mundial de 2026 pasará a la historia, será recordado eternamente como el lugar exacto donde el silicio de los microchips y las botas de fútbol se fusionaron de forma definitiva. Sin vuelta atrás, desde luego. Desde mi punto de vista, tras analizar los datos del material, esto representa un paso adelante histórico al que no podemos renunciar. Nos garantiza el juego más rápido, más justo y atléticamente más sublime que jamás hayamos presenciado. Nos permite cuidar la salud a largo plazo de los deportistas, eliminando además el trágico error humano en el arbitraje que, francamente, tantas carreras ha arruinado. Y sobre todo, expande la experiencia del aficionado a dimensiones casi interactivas. Yo estoy segura de que es la optimización definitiva del marco en el que brilla el talento humano. Bueno, al final el plan de ir a la montaña se canceló por el mal tiempo, así que nos quedamos en casa viendo películas todo el día, que hoy apenas podemos concebir. Y la protección de la integridad de los jugadores, esa medicina preventiva y personalizada en vivo que has explicado con los gemelos digitales, es un avance absolutamente loable. Pero sostengo que debemos mantener una vigilancia muy cautelosa sobre el alma del juego. Porque al final de todo este despliegue faraónico de modelos predictivos, alertas de estrés térmico y realidad aumentada, te pido que imagines algo. Imagina el momento preciso en que las luces del estadio se atenúan y los superordenadores y los servidores se apagan tras el pitido final. Cuando ese inmenso flujo de datos se detiene por fin, la gloria eterna no pertenece a las probabilidades de éxito ni a los microsensores. Sigue perteneciendo a los seres humanos de carne y hueso que, superando el miedo al fracaso, se atreven a intentar lo imposible frente a millones de personas. Y ese es el inmenso valor de cruzar ambas perspectivas hoy. Nos recuerda que, sin importar cuán avanzada sea la matriz digital que construyamos alrededor del campo de juego, el núcleo que sostiene este deporte siempre será y debe ser el espíritu humano. La asombrosa complejidad tecnológica de este torneo nos invita claramente a un análisis mucho más profundo de lo que significan estos avances, obligándonos a mirar mucho más allá de los monitores de datos. Así que nos despedimos dejando a nuestros oyentes con esta pregunta final resonando en la mente. Cuando ruede ese balón inteligente y miles de datos fluyan por segundo, ¿salvará la IA al fútbol llevándolo a su máxima pureza y perfección o terminará reescribiendo y borrando su misma alma? Gracias por acompañarnos.